Hola, soy el pastor Mario Mancilla y es una bendición compartir esta serie de enseñanzas que te ayudarán a crecer y seguir el camino que emprendiste al recibir a Jesús como tu Salvador. Hoy hablaré acerca de la salvación. Muchos se preguntan o se preguntarán qué es la salvación. Y bien, la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Cuando la Biblia habla de la salvación, se está refiriendo a la liberación espiritual de muerte y condenación por causa del pecado. En Mateo capítulo 1, verso 21, un ángel de Dios se le apareció en un sueño a José y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Algo maravilloso sucedió con nosotros y con todo aquel que se entregó y recibió a Jesucristo en su corazón e hizo de Él el Señor de su vida. Jesús, que significa Salvador, nos libró y nos salvó. Ahora, ¿de qué nos libró y salvó? Para comprender, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Ahí dice: Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Aquí nos muestra la palabra que nuestra condición antes de conocer a Jesús es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Las Escrituras mismas lo dicen. Vamos a ver lo siguiente. Primero, encontramos en ese pasaje que seguíamos la corriente de este mundo. Segundo, vivíamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, bajo el dominio de Satanás. Y tercero, estábamos esclavizados al pecado y a los antojos de la carne, es decir, hacíamos lo que nos venía en gana. Todo esto, mis amados, nos separaba de Dios. Por eso leemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no solo estábamos separados de Dios, sino que al vivir en el pecado estábamos bajo condenación. Miren lo que dice en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe, mi amado? Esta es y era en nosotros una condición lamentable y trágica, porque estar separados de Él, lejos de su amor y dirección, es vivir en muerte y condenación. Sin embargo, al creer en Jesús, fuimos salvos de esa condición en la que nos encontrábamos todos. Pero ahora atienda bien a lo siguiente. Cuando leímos la Escritura y dice al que no cree ya ha sido condenado, significa que como incrédulo uno no tiene ninguna esperanza de salvación. Ahora, no significa que ya recibe el castigo, sino que el castigo futuro es inevitable mientras no crea en Cristo. ¿Y cuál es el castigo futuro? La Biblia mismo lo dice. Leemos en Mateo 13, 40-42, el infierno. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A esas personas, los ángeles las echarán en el infierno y allí tendrá tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Esto es terrible. Sé que hablar de estas cosas es desagradable, pero cuando nosotros leemos el contexto de ese pasaje anterior, encontramos que el propósito por el cual vino Jesús al mundo era y es salvar
a la humanidad de la muerte y de esta condenación. Mas para recibir ese beneficio, la condición es creer en la obra de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Hay algo maravilloso que la Biblia nos enseña acerca del amor de Dios en favor de todos nosotros. Para eso vamos a leer lo que está en Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Allí dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo, y hoy somos salvos gracias al amor de Dios. Aquí vemos el amor incondicional de Dios. Aunque estando muertos y condenados por romper su ley, aún así nos amó y nos ama, salvándonos de esa condición. Y el motivo por el que Dios ama a los pecadores es porque su misericordia y su amor se derrama en nosotros y sobrepasa cualquier límite. Y no es todo. También el Señor nos dice que nos dio vida. Es decir, nos transfirió de la muerte a la vida. Y mis amados, cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo resucitado, se refiere a que nosotros al creer en Jesucristo y aceptar el regalo de su salvación, también seremos resucitados juntamente con Cristo para una vida sin fin en la nueva creación. ¿Y sabe por qué creemos esto? Porque Jesús resucitó y nosotros, al estar unidos a Él, también resucitaremos. Eso dice en Juan capítulo 11, verso 25 al 26, y también está registrado en 1 Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Pero vamos a leer esta preciosa promesa a los que creen en Jesucristo. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo. Después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Esta es la demostración del amor de Dios hacia todos nosotros. Por eso leemos en este pasaje, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué cosa más maravillosa. ¿Sabe? Existe la posibilidad en este mundo que alguno se atreva a morir por otra persona, mas siempre y cuando esta persona sea bueno. Pero el amor de Dios es incomparable, porque nosotros no estábamos en esa condición. Éramos débiles, estábamos desamparados, sin posibilidad de levantarnos, sin temor a Dios, pecadores que no guardábamos su palabra. Mismo así, Jesús murió por todos nosotros, demostrando de esta manera su amor para con toda la humanidad. Por eso, mis queridos, la salvación no es por las obras buenas que nosotros podamos hacer. Es por la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Yo quiero invitarte a leer conmigo el libro de Efesios capítulo 2, verso 8-9 para entender esta verdad. Allí dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí se nos enseña que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. O sea, ninguno se ganó la salvación por esfuerzo propio, sino que es un regalo de Dios. Pero este regalo se puede solo obtener por la fe en la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz. Por eso debes recordar siempre esto.
Nadie puede ser salvo por buenas obras de amor, ni grandes esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios, aunque no está mal hacerlo. La persona se salva solo por la gracia de Dios. ¿Y sabe lo que significa gracia? Gracia significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. También debes recordar que por la fe en Cristo Jesús somos salvos y perdonados de cualquier pecado cometido. Y lo más precioso, somos hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26 y Juan 1:12 declara esto. Por eso en Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano, mi amigo? Todos tienen derecho de ser adoptados como hijos de Dios, solo si son creyentes en el nombre de Cristo. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, nace de nuevo y llega a ser un hijo de Dios. Pero si no recibe ni cree en Jesucristo como su Salvador, lamentablemente la Escritura dice que no puede ser hijo de Dios. Ahora vamos a ver lo que nosotros recibimos al creer en Jesucristo. Nosotros recibimos nueva vida. En Juan capítulo 10, verso 10 dice así: el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe, mi hermano? La vida que ofrece Jesús es hermosa, útil, alegre y eterna. El Señor quiere que la vida que nos dio la vivamos plenamente, y mientras estemos aquí en la tierra podamos gozar de la vida, rebosando en nosotros el amor, el gozo, la paz y el resto del fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. La vida abundante no solo se refiere a tener buenos y largos años de vida, tener salud, prosperidad y otras cosas. Principalmente, la vida en abundancia es la vida eterna. Una vida que comienza en el momento que venimos a Cristo y lo recibimos como Salvador y continúa a lo largo de toda la eternidad. Por lo tanto, nuestro interés debe estar en lo eterno y no en lo temporal. Usted vea lo que dice Colosenses 3, capítulo 3, versos 2 al 3 y va a entender esa verdad. Pero en una ocasión, en Juan 17:3, Jesús dijo esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. La clave para una vida verdaderamente abundante y llena de bendición es el conocimiento de Dios. Por tanto, la abundancia que se menciona aquí es abundancia espiritual, no material. Aunque de algún modo Dios también se preocupa por nuestro bienestar, pero Él nos recomienda que no necesitamos preocuparnos ni afanarnos de la comida ni de la vestimenta. ¿Sabe? Más bien, nosotros, todos nosotros, quienes somos hijos de Dios, quienes recibimos a Cristo en nuestro corazón, deberíamos agradecer a Dios por su favor y por sus bendiciones eternas, confiando y haciendo lo que nos dice hacer a través de su palabra. Vamos a ver este otro regalo y al mismo tiempo responsabilidad nuestra ser. ¿Sabe? La Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Vamos a leer este pasaje maravilloso. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí el Señor está diciendo que al que oye y cree, le será dado vida eterna. Ahora bien, el oír y creer no son actos de un solo momento, como cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, sino se refiere a acciones que se deben continuar. A eso se le llama vida práctica. Quien viva así no vendrá a condenación, que es la muerte eterna
en el infierno. Ahora alguien preguntará, ¿cuál es la vida práctica o las acciones que nosotros debemos realizar? La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Mire lo que está registrado en la palabra del Señor. Allí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí se nos está diciendo que por nuestra unión con Jesucristo fuimos creados para que vivamos haciendo el bien. Dios ya ha preparado las obras que tiene para nosotros y lo hizo con el propósito de que caminemos en ellas, es decir, realizarlas, hacerlas. Por lo tanto, no somos nosotros los que preparamos las buenas obras, sino Dios. ¿Y dónde la encontramos? En su palabra, la Biblia. Como vimos anteriormente, aunque no fuimos salvos por obras, Dios nos llama a realizar buenas obras. Haciendo estas buenas obras, mostraremos el carácter de Cristo ante un mundo egoísta y carente de hacer lo bueno. De lo contrario, el no caminar en estas buenas obras sería como no hacer para lo que fuimos creados. Para concluir esta primera lección, vamos a leer lo que está en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este pasaje es hermoso porque nos enseña que fuimos levantados en el poder de Dios como una nueva criatura, es decir, nos convertimos en una nueva persona, renovada conforme a la semejanza de Dios y que vive en santidad. Así como todo lo hecho anteriormente ya pasó, del mismo modo lo viejo también pasó. O sea, el orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras de la carne, nuestras propias opiniones, hábitos y pasiones pasadas, todo eso ya pasó. En Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Las cosas viejas y muertas se reemplazan con cosas nuevas, llenas de vida y de la gloria de Dios. Por eso, mis amados, el alma del recién nacido se deleita en las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo y de la carne. Nuestros propósitos, sentimientos, deseos, ideas son frescos y diferentes. Uno ve el mundo de manera diferente y parece que estamos en un mundo nuevo. La Biblia parece ser un nuevo libro y aunque la hayamos leído antes, hay una belleza en ella que nunca vimos y que nos maravillamos de no haber percibido. Hay también nuevos sentimientos hacia todas las personas, una nueva clase de amor hacia la familia y amigos, una nueva compasión que nunca antes se sintió por los enemigos y un nuevo amor por la humanidad. El pecado al que una vez nos aferramos, ahora deseamos que se aleje para siempre. Nos despojamos del viejo hombre con sus hechos y nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto, mis amados, es la maravilla de la salvación. Oh, qué dulce y lleno de amor es nuestro Dios, que derramó su gracia y misericordia en nosotros. No lo merecíamos. Él nos dio la salvación y el regalo de la vida eterna. Por eso nosotros podemos decir, muchas gracias Jesús por salvar mi vida de la esclavitud del pecado y darme una nueva vida. La gloria te pertenece solo a ti, Dios eterno. Qué bueno fue compartir contigo esta lección. Espero que haya sido de bendición para tu vida y bendigo tu vida de verdad y te animo a seguir este curso. Y también te animo a que lo compartas con tus amigos, con los hermanos en la fe. Y si tú quieres recibir esta y otras lecciones de este curso, puedes inscribirte a nuestro canal en YouTube.